En la boda de mi hermana, solo obtuve pan seco. Madre y hermana me despreciaron. Tomé el micrófono. La pantalla se encendió, sus caras palidecieron. Mi hermana gritó, apágalo. 200 invitados se quedaron congelados. Me dieron un trozo de pan seco en una boda de 5 estrellas, la boda de mi hermana. Eso es todo lo que pensaron que merecía. Mi madre se inclinó con su collar de perlas y sonrió con veneno en la voz, esto es suficiente para ti. Mi hermana, la radiante novia, pasó con sus tacones de diseñador, miró mi mesa y susurró, patética como siempre. Estaba sentada sola, sin tarjeta de lugar, sin vino, sin nombre en la lista de invitados, solo ese trozo de pan rancio. Tenía una de dos opciones, salir en silencio y llorar en el baño como esperaban que hiciera, o recordarles exactamente con quién estaban tratando. Así que esperé durante la ceremonia, durante los falsos discursos sobre el amor y la unidad, y cuando pasaron el micrófono, me levanté con calma. Dije, veamos algo especial, ¿de acuerdo? Las luces se atenuaron, la pantalla se iluminó y con un solo clic, todo comenzó a desmoronarse. Lo que se proyectó no fue solo un vídeo, fue una confesión, una traición, un secreto que pensaron que nunca descubriría. Las manos de mi hermana comenzaron a temblar, mi madre ahogó un grito, el novio se congeló. Los invitados miraban fijamente, y los siguientes 3 minutos lo cambiaron todo. Sophia Harrison tenía 38 años y había vivido sola en un modesto apartamento en un tercer piso en Brooklyn durante la última década. Era fotógrafa, no del tipo glamoroso que hacía sesiones de moda o bodas de alta sociedad, sino una observadora silenciosa de la vida. Su lente buscaba la verdad en lo mundano, manos arrugadas sosteniendo tazas de café, ojos que habían visto la guerra, niños riendo con zapatillas gastadas. No era un trabajo llamativo, pero era honesto, y en un mundo de apariencias, Sophia había aprendido a encontrar la dignidad en la honestidad. Rara vez hablaba de su familia, no por algún distanciamiento nacido de la ira, sino porque el silencio a menudo era más soportable que el juicio que conocía demasiado bien. Se sentó en su pequeño estudio esa tarde, editando un retrato de una pareja de ancianos que llevaban casados 50 años. Mientras la suave luz de invierno se derramaba por la ventana, su mente divagó, no hacia la calidez de la imagen frente a ella, sino hacia una foto que no existía, su propio retrato familiar. Sophia siempre había sido la otra hija, la que no tenía la mandíbula perfecta de Victoria ni su facilidad con los extraños. Mientras Victoria posaba para fotos de concursos de belleza y se bañaba en aplausos en recitales de ballet, Sophia observaba desde el backstage, a veces sosteniendo flores, más a menudo completamente olvidada. Eleanor, su madre, solía decir, Victoria nació para brillar. Sophia, querida, tú eres más como una sombra, necesaria, pero mejor cuando estás en silencio. Incluso de niña, Sophia entendió lo que eso significaba. En su 10º cumpleaños, había esperado con los ojos muy abiertos y un gorro de fiesta, esperando que alguien apareciera en el pequeño parque donde Eleanor le había dicho que esperara. Nadie lo hizo. Esperó más de una hora antes de darse cuenta de que Eleanor había llevado a Victoria a una audición de modelaje al otro lado de la ciudad, habiendo olvidado por completo el picnic de cumpleaños. Sophia caminó a casa sola ese día, sosteniendo los cupcakes intactos en su regazo en el metro. Años después, el día de su graduación de secundaria, llevaba un vestido blanco prestado y se quedó escaneando a la multitud después de la ceremonia. Los padres reían y lloraban, abrazaban a sus hijos, les daban rosas. Sophia se quedó sola en la acera hasta que el padre de su amiga Laura se ofreció a llevarla a casa. Eleanor y Richard nunca llegaron. Habían ido a la sesión de fotos de la revista de Victoria en su lugar. Pensamos que tu graduación era mañana, había explicado Eleanor más tarde con una sonrisa fina, como si eso borrara la ausencia. Ahora, mientras estaba sentada mirando la foto a medio terminar en su pantalla, Sophia se levantó y caminó hacia el pasillo donde la tarjeta de Navidad de sus padres del año pasado todavía colgaba en el tablero de anuncios. En ella, Eleanor y Richard sonreían con Victoria y su prometido, Ethan, sentados frente a una gran chimenea. Todos vestían de crema y azul marino coordinados. Sophia no estaba en la foto. Nunca lo había estado, en ninguna de las felicitaciones navideñas de la familia enviadas a lo largo de los años. No había voces alzadas en la casa de los Harrison mientras crecían, no había portazos ni salidas dramáticas. La exclusión era educada, intencionada y escalofriantemente consistente.
Eleanor creía en el decoro por encima de todo. Si Sofía no encajaba en la narrativa que quería mostrar al mundo, era eliminada, suave pero completamente. Richard nunca protestó. Era un hombre de pocas palabras, que prefería pasar sus tardes con periódicos y llamadas de inversores en lugar de con sus hijas. Cuando hablaba, sus palabras tenían el tono de una sala de juntas, no de una sala de estar. Victoria, por su parte, nunca fue cruel de la manera en que los niños suelen serlo. No se burlaba de Sofía ni peleaba con ella. Simplemente la ignoraba, como si Sofía existiera en una órbita paralela, lo suficientemente cerca para ser vista, demasiado insignificante para afectar su mundo. Las únicas fotos que Sofía tenía de ellas dos eran de la primera infancia, antes de que Victoria aprendiera que podía ser el centro de atención sin compartir el encuadre. Esa tarde, Sofía abrió su armario y sacó una pequeña caja de impresiones que nunca le había mostrado a nadie. Una por una, sacó las instantáneas de su casa familiar, el borde de una mesa de cocina donde Eleanor se sentaba bebiendo vino, el pasillo vacío fuera de la oficina de Richard, la corona del concurso de belleza de Victoria brillando en el alféizar de una ventana. Ninguna de ellas eran retratos, eran observaciones, silenciosas, distantes, pero inquietantemente íntimas. Era su manera de recordar lo que se sentía estar allí y nunca ser vista de verdad. Dejó la caja y miró su calendario, un círculo rojo alrededor del sábado, la boda de Victoria. No había decidido si ir. El sobre había llegado una semana antes, papel grueso, letras doradas, dirigido no como querida hermana o incluso Sofía Harrison, sino a señorita Sofía Harrison. Sin nota dentro, sin llamada telefónica, solo la invitación y un recordatorio silencioso: todavía no eres realmente parte de esta familia, pero tu ausencia se notaría, y eso sería inconveniente. Sofía lo miró ahora, todavía abierto sobre su escritorio. La parte racional de ella quería quedarse en casa, evitar el teatro de todo. Pero otra parte, más profunda, más silenciosa y largamente ignorada, se agitó. Quizás era hora de aparecer. No por ellos, por ella misma. El sobre era grueso e increíblemente elegante, del tipo de peso que anunciaba prestigio antes de ser abierto. Sofía lo encontró en su buzón 2 días después de haber decidido a regañadientes que asistiría. No necesitaba adivinar de quién era. El monograma dorado en relieve VIE en el frente, con una floritura arremolinada que le recordaba un anuncio de perfume de lujo, lo hacía dolorosamente obvio. Victoria siempre tuvo un don para el drama, incluso en papel. Lo llevó adentro, lo puso en su pequeña mesa de comedor y lo miró fijamente por un largo momento antes de deslizar un abrecartas por el sello. La tarjeta interior era rígida, prístina, impresa en marfil con letras doradas estampadas que brillaban débilmente a la luz de la mañana. Las familias Harrison y Langston le invitan cordialmente a celebrar la boda de Victoria Marie Harrison y Ethan Elliot Langston. La ceremonia se celebraría en el histórico Hotel Grand Bayston en Boston, seguida de una recepción en el Salón Versailles. Etiqueta rigurosa, solo champán. Sofía se reclinó y exhaló lentamente, el tipo de aliento que escapa no de la sorpresa, sino de algo más profundo, resignación. Por supuesto que se celebraría en el Baystone. Ese lugar era prácticamente un santuario para la clase alta de Boston, donde cada baldosa de mármol y cada silla con adornos dorados gritaban legado. Y por supuesto que sería Ethan. Los Langston eran de dinero viejo, generaciones de dientes pulidos y poder silencioso. Victoria siempre había sabido cómo escalar, solo se aseguraba de que sus tacones nunca tocaran el suelo. Su teléfono sonó en cuestión de minutos. Era Eleanor. Sofía, la voz de su madre llegó suave y cortante: asumo que recibiste la invitación. ¿Lo hice? Bueno, entonces, por favor, intenta vestirte apropiadamente esta vez. Es una boda formal, no la inauguración de una galería. Sofía dejó que el silencio se alargara antes de responder: no tienes que preocuparte. Me mimetizaré perfectamente con el papel tapiz. Eleanor no se rió. Nunca lo hacía con el sarcasmo que no le servía. La boda de Victoria es un evento importante para nuestra familia. Los Langston no son gente a la que queramos ofender. No soy yo la que se casa con su familia, respondió Sofía, más bajo de lo que pretendía. Aún así nos representas. Simplemente no avergüences a nadie. Y nada de mezclilla esta vez.
Sofía casi le recordó que solo había usado mezclilla una vez, y eso había sido después de un viaje en tren de 10 horas para llegar a tiempo a la cena de Navidad. Pero, ¿cuál era el punto? Eleanor ya había terminado la llamada. Más tarde esa tarde, mientras clasificaba impresiones para un cliente, el teléfono de Sofía vibró con un nuevo mensaje. Era de Victoria. El tono, como siempre, era desenfadado, una mezcla sin esfuerzo de calidez y orden pasivo. Hola, hermanita. ¡Qué emoción que vengas! ¿Un favor rápido? ¿Te importaría tomar algunas fotos durante la recepción? Nada elegante, solo momentos espontáneos, ya sabes. Tienes el mejor ojo y pensamos que, como eres de la familia, sería súper significativo. Y gratis, por supuesto, jaja. Sofía se quedó mirando la pantalla. Casi podía oír la forma en que la voz de Victoria se elevaría ligeramente en la palabra gratis, como si fuera una broma, como si no se esperara por completo. Sus dedos se cernieron sobre el teclado. Por un momento, consideró negarse rotundamente, pero sabía lo que eso desencadenaría, una llamada de Eleanor, una diatriba pasivo-agresiva sobre el egoísmo, sobre cómo nunca haces nada por tu hermana, aunque ella siempre te ha incluido. Se convertiría en una conversación que Sofía ya había representado en su mente 100 veces. Así que respondió cortés pero firmemente, aprecio la idea, pero me gustaría asistir como invitada esta vez. Victoria nunca respondió. Esa noche, el sol se hundió bajo el horizonte de Brooklyn en un baño de ámbar y acero. Sofía estaba sirviendo té cuando su teléfono sonó de nuevo. Número desconocido. Respondió con cautela. ¿Señorita Harrison? Soy la asistente de Diana Renner. Llamo en nombre de la Galería Clarion. Su corazón dio un vuelco. Nos complace informarle que su trabajo ha sido seleccionado para nuestra muestra de primavera, Retratos de la Soledad. A Diana le encantaron sus propuestas. Dijo que su ojo es inquebrantable. Por un momento, Sofía no pudo hablar. Había enviado esa serie hacía casi un año, retratos íntimos y crudos de personas capturadas en una reflexión silenciosa. Le había parecido una posibilidad remota, algo que hizo más por ella misma que por reconocimiento. Y ahora, de la nada, una invitación. Gracias, logró decir, su voz apenas firme. Es increíble. Recibirá la confirmación formal por correo electrónico, pero la señorita Renner dijo que se lo hiciera saber personalmente. Ella cree que usted tiene algo raro. Cuando terminó la llamada, Sofía se quedó quieta en el centro de su apartamento, con la mano presionada contra el pecho, como si tratara de mantener el momento dentro de ella. Cogió su teléfono y, a pesar de sí misma, llamó a su madre. Sonó 3 veces antes de que Eleanor respondiera. Hola. Hola, mamá, dijo Sofía. Solo quería compartir algo. Me aceptaron en la muestra de primavera de Clarion. La propia Diana Renner eligió mi trabajo. Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para dejar un moretón. Qué bien, Sofía. Escucha, estoy en medio de la finalización de algunos planes de asientos para la boda. ¿Podemos hablar más tarde? La línea se cortó. Sofía bajó el teléfono lentamente, luego lo dejó sin hacer ruido. Una boda de oro, una oportunidad de oro. 2 invitaciones, una escrita a mano con arte y esfuerzo, la otra impresa en masa y sellada en silencio. Sabía cuál importaba más. El Gran Baystone brillaba bajo un pálido cielo de invierno, su imponente fachada flanqueada por columnas blancas y puertas con adornos dorados que relucían al sol de la mañana. Sofía salió del coche de alquiler, su vestido verde esmeralda rozando sus pantorrillas mientras una ráfaga fría barría el patio del hotel. El vestido era modesto, sin lentejuelas, sin encaje, solo líneas limpias y elegancia discreta, como todo lo que Sofía elegía. Se ajustó la correa de su bolso, estabilizándose antes de atravesar las ornamentadas puertas giratorias. Dentro, los invitados pululaban por el vestíbulo de estilo catedral, todos vestidos con capas de riqueza, hombres en smoking, mujeres con tacones de diseñador que chasqueaban contra los suelos de mármol. Las conversaciones flotaban en el aire, nítidas con risas y cumplidos educados. Sofía se quedó en silencio, sus ojos escaneando los arreglos florales que subían por la gran escalera, lirios blancos, por supuesto. A Victoria siempre le gustó el simbolismo, especialmente cuando la hacía parecer inocente.
Una joven con un auricular negro se le acercó con una tabla de sujetapapeles y una sonrisa ensayada. Señorita Harrison, bienvenida. Si me sigue, le mostraré su mesa. Sofía asintió y la siguió, sus tacones suaves contra el pasillo alfombrado. Al pasar por la reluciente entrada del salón de baile, asumió que su asiento estaría cerca de la parte de atrás. No era ingenua. Pero cuando la asistente la condujo por un estrecho corredor, pasando las puertas principales de la recepción y hacia un rincón lejano cerca de la salida de emergencia, sintió que se le encogía el estómago. Aquí tiene, dijo la mujer, señalando una mesa redonda para una persona. Una sola tarjeta con un nombre estaba frente a un plato vacío, Sofía Harrison. La mesa estaba metida junto a un perchero y una brillante señal roja de salida. Estaba lo suficientemente alejada de la sala principal como para sentirse olvidada, pero lo suficientemente cerca como para oír al cuarteto de cuerda que tocaba dentro. Las otras mesas estaban adornadas con velas, menús con bordes dorados, copas de cristal. Su mesa no tenía nada de eso. Sofía se sentó lentamente, ajustando el dobladillo de su vestido sobre su regazo. Entonces lo notó. Un pequeño plato de porcelana colocado en el centro de su cubierto. Sobre él, un único trozo de pan seco. Sin mantequilla, sin guarnición, sin explicación. Parpadeó. Seguramente era un error. Miró a su alrededor, buscando a un camarero. En su lugar, vio a Eleanor. Su madre se deslizó hacia ella como un cisne por aguas tranquilas, vestida de satén plateado y perlas, su cabello en un impecable moño. Llevaba una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Cariño, dijo Eleanor con almíbar en la voz, qué alegría que hayas podido venir. ¿Te ves cómoda? Sofía la miró a los ojos pero no dijo nada. Eleanor se inclinó ligeramente, bajando la voz lo suficiente para permanecer inaudible para los transeúntes. Veo que encontraste tu lugar. Con tu carrera y la fotografía freelance, imagino que esta comida es bastante apropiada. Sencilla, humilde. Su mano señaló el pan como si estuviera presentando un manjar. Esto es a lo que estás acostumbrada, ¿no es así? La mandíbula de Sofía se tensó, pero mantuvo el rostro impasible. Su madre se quedó allí un momento más, luego se dio la vuelta y se alejó sin esperar una respuesta. Unos minutos más tarde, la música cambió. Victoria apareció cerca de la entrada del salón de baile con su vestido de novia hecho a medida, una cascada de satén y encaje cosido a mano. Estaba deslumbrante, radiante, la imagen de la gracia serena. La multitud dentro estalló en un aplauso educado mientras la novia hacía su ronda. Finalmente, flotó hacia el extremo del pasillo. Cuando llegó a la mesa de Sofía, inclinó la cabeza con la dulzura de alguien que ofrece condolencias en un funeral. Hola, hermana mayor, dijo Victoria, sus labios curvándose en una delicada sonrisa. ¿Lo lograste? ¿Lo hice? Victoria miró el plato, luego la silla, y de nuevo a Sofía. Tu vestido. Encantador. Muy minimalista. Hubo una larga pausa. Sabes, añadió, bajando la voz, siempre he admirado cómo logras hacer que todo parezca tan asequible. Es un don. Haces que incluso las cosas más ordinarias parezcan más baratas. Sofía la miró fijamente. Nunca has entendido realmente la presentación, ¿verdad? Aún así, Sofía no dijo nada. En cambio, metió la mano en su pequeño bolso y sacó lentamente una pequeña memoria USB negra. No la levantó en señal de desafío, no la agitó como una amenaza. Simplemente la colocó en su regazo, con el pulgar descansando ligeramente sobre su superficie lisa. La sonrisa de Victoria vaciló por un brevísimo segundo. Bueno, dijo, con la voz tensa, disfruta de la velada. Sofía asintió. Victoria se dio la vuelta y regresó al salón de baile, su cola enganchándose brevemente en la pata de una silla dorada antes de soltarse. Sola en su mesa junto a la salida de incendios, Sofía miró una vez más el trozo de pan seco en el plato frente a ella. No lo tocó. En cambio, dirigió su mirada hacia las luces del salón de baile y esperó. No por comida, no por conversación, sino por el momento en que el silencio significaría más que cualquier cosa que su familia hubiera dicho en voz alta. La frialdad de ese pan no había abandonado la mente de Sofía, ni su sequedad, ni el silencio que lo acompañaba.
Mientras estaba sentada sola cerca de la salida de incendios, sus dedos se curvaron ligeramente alrededor de la pequeña memoria USB negra en su regazo. Sintió el peso de una decisión que había estado gestándose durante días, si usaría o no lo que había capturado. Y ahora, en la quietud justo antes de los discursos, su mente se remontó a la noche en que todo comenzó a tomar forma. Había sido 3 semanas antes, en la fiesta de compromiso privada de la familia Langston para Victoria y Ethan, celebrada en el salón de la azotea de un hotel de élite con vistas al puerto de Boston. El evento había sido menos una celebración de amor y más una exhibición de legado. Victoria había insistido en que Sofía llevara su cámara, no como profesional, por supuesto, había dicho con una risa despreocupada, solo para algunas fotos espontáneas para hacer feliz a mamá. Sofía había aparecido con su equipo más pequeño, más por costumbre que por obligación. No quería montar una escena, y hacía tiempo que había aprendido a elegir sus batallas. La mayor parte de la noche se mantuvo en los rincones, capturando momentos borrosos a través de copas, niños persiguiéndose bajo las arañas de cristal, Ethan haciendo rondas educadas entre invitados que susurraban su nombre como si fuera de la realeza. Sofía sabía cómo ser invisible, y lo prefería así. Su lente le daba cobertura, su silencio le daba poder. Hacia el final de la velada, después de que la mayoría de los invitados se hubieran trasladado a la terraza abierta para ver los fuegos artificiales, Sofía había vuelto a entrar en el salón vacío para ajustar la configuración de su cámara. Fue entonces cuando vio a Victoria, sola cerca del bar, con el teléfono iluminado en la mano. Su expresión era tensa. No notó a Sofía detrás de la columna de cristal. Sofía, levantando instintivamente su cámara, ajustó el enfoque, no para fotografiar, sino para observar. Victoria escribía rápidamente, con el ceño fruncido y los labios apretados. Luego hizo una pausa, leyó algo y sonrió. Sofía no podía ver el mensaje completo, pero cuando Victoria se giró ligeramente, la pantalla quedó a la vista, lo suficiente para que la lente de Sofía captara una sola línea antes de que desapareciera: esta noche, una última vez, mi cama, no la de Ethan. Fue chocante, íntimo, imprudente. Victoria miró a su alrededor y guardó el teléfono en su bolso de mano. Luego se dirigió hacia el ascensor privado sin decir una palabra. Sofía dudó solo un momento antes de seguirla lentamente, con cuidado de mantenerse fuera de la vista. No tenía intención de confrontarla, solo quería saber, entender. Las puertas del ascensor se cerraron detrás de Victoria, y Sofía tomó las escaleras. 2 pisos más abajo, salió discretamente al estacionamiento subterráneo. Conocía el coche de Victoria, el coupé plateado que su padre le había comprado para su graduación. Estaba solo en el extremo más alejado, cerca de la entrada trasera del hotel. Sofía esperó en las sombras, con la cámara colgada a su lado, la respiración superficial en el aire frío de hormigón. Pasaron los minutos. Luego, un SUV negro entró y se estacionó junto al coupé. El conductor salió, un hombre alto con un abrigo entallado, bien parecido, seguro de sí mismo. Le resultaba familiar, Ryan Maddox, uno de los contactos de negocios de Ethan, si Sofía recordaba correctamente. Lo había visto una vez en un evento de caridad, encantador y demasiado pulcro para su propio bien. Victoria salió de su coche y caminó directamente a sus brazos. No hubo vacilación, no hubo pretensión. El beso fue lento, profundo, familiar. No la emoción de una nueva aventura, algo más antiguo, algo desgastado. Sofía levantó su cámara. No había tenido la intención, pero sus manos actuaron antes de que su mente se diera cuenta. Cambió al modo de vídeo y presionó grabar. No hizo zoom, no lo necesitaba. Era suficiente ver lo que estaba sucediendo, suficiente para recordar. Hablaron brevemente. Victoria rió suavemente, acariciando la solapa de su abrigo, y luego desaparecieron en el asiento trasero del coupé. La puerta se cerró tras ellos. Sofía dejó de grabar. Se quedó quieta un minuto más, sin moverse, luego se alejó sin mirar atrás. Nunca le mostró a nadie la grabación. No se lo dijo a nadie. Durante días después, se convenció de que no era su lugar. Quizás Victoria tenía sus razones. Quizás no era su trabajo arruinar una boda, sin importar cuán fría se hubiera vuelto la relación entre ellas. Había guardado el clip en una unidad de respaldo, sin nombre, enterrado bajo una docena de carpetas de trabajo de clientes. Hasta hoy.
Hasta que llegó a la boda de su hermana, vistiendo un vestido discreto y cuidadosamente elegido, solo para ser sentada cerca de una salida como una extraña. Hasta que su propia madre pasó y la despidió con una sonrisa, como si no la hubiera criado. Hasta que su hermana, envuelta en encaje blanco y autoimportancia, se paró sobre ella con la audacia de insultarla en su cara. Hasta el pan seco. Fue entonces cuando lo supo. Sofía no lo veía como venganza, no exactamente. No era la rabia lo que la movía, era la claridad. Años de ser disminuida, borrada, objeto de risas. No quería una pelea, quería un ajuste de cuentas. Y así, mientras la orquesta terminaba su último preludio y el sonido de los cubiertos tintineaba en ritmos distantes más allá de la puerta, Sofía cerró la mano alrededor de la memoria USB en su regazo, la que contenía no solo el vídeo del garaje, sino la grabación de la fiesta de compromiso. Su cámara había captado más de lo que se había dado cuenta esa noche, palabras, sonrisas burlonas, voces. Todo estaba allí. Y esta noche, todos lo verían. El día después del ensayo de la boda, la ciudad de Boston se movía con el zumbido de la primavera temprana, apenas cálida pero ya no helada. Sofía condujo en silencio hacia la casa que una vez llamó hogar. Era una colonial azul pálido con escalones de piedra y una verja de hierro, escondida en un barrio tranquilo a las afueras de la ciudad. Los árboles del jardín habían comenzado a brotar, y el arbusto de magnolia del que Eleanor siempre se jactaba estaba empezando a florecer. Algunas cosas no habían cambiado. Había venido con una simple intención, hablar en privado con su padre, Richard. Él siempre había sido el más callado, el que no insultaba sus sueños, incluso si tampoco los apoyaba. Había una posibilidad, por pequeña que fuera, de que escuchara, de que tal vez no lo supiera todo, de que tal vez, solo tal vez, todavía se pudiera llegar a él. Estacionando al final del camino de entrada, Sofía cogió su bolso, su teléfono y su cámara, todavía con ella de los preparativos de la boda, y caminó hacia la entrada lateral. Conocía el código de la puerta, Eleanor nunca se molestaba en cambiarlo. Dentro, la casa olía a madera pulida y aceite de lavanda. Sofía se detuvo en la entrada, escuchando voces que llegaban desde el solarium. Estaba a punto de llamar cuando escuchó el nombre de su madre, y luego el suyo. Sus pasos se ralentizaron. No te preocupes, sonó la voz de Eleanor, tranquila y cortante. Ya he puesto la casa, el apartamento en Martha's Vineyard y las acciones del legado a tu nombre. Richard no tiene ni idea. ¿Estás segura?, siguió la voz de Victoria. Porque después de la boda quiero que las cosas se pongan en marcha rápido. No podemos permitirnos que empiece a husmear. No lo hará, dijo Eleanor con convicción. Ese hombre no ha revisado un documento financiero en 5 años. Todavía cree que nuestro abogado se encarga de todo. Se oyó el sonido de un tintineo, quizás una taza de té sobre porcelana. Luego, más bajo pero claro, esto es para nosotras, para las mujeres de esta familia. Has hecho más por nuestro futuro con este matrimonio de lo que Sofía podría haber hecho en toda una vida con sus pequeñas exposiciones en galerías. Sofía sintió que sus dedos se apretaban alrededor de la correa de cuero de su bolso. Victoria soltó una risa baja. Después de casarme, seré yo quien sostenga la pluma. Las cuentas, el patrimonio, el fideicomiso, todo. Me aseguraré de que estés bien, mamá. Finalmente podrás retirarte. No más fingir con papá. No más mimar a Sofía. Deja que se quede en Brooklyn con su vida artística. Eleanor se rió, un sonido lleno de hielo. No durará mucho. Siempre ha sido una fase, no un futuro. Hubo una larga pausa, rota solo por el golpeteo de los dedos de Victoria contra un vaso. ¿Crees que sospecha algo?, preguntó. ¿Sospechar?, replicó Eleanor. Dudo que sea capaz. Todavía cree que la honestidad significa algo. Pobrecita, probablemente piensa que el amor y el trabajo duro son suficientes. Esta vez, ambas mujeres se rieron, agudas, seguras. Sofía no se movió. Su respiración se había vuelto superficial y un dolor sordo se acumulaba detrás de sus sienes. Sacó su teléfono del bolsillo de su abrigo, tocó la aplicación de grabación y presionó silenciosamente el botón de grabar. Su mano temblaba ligeramente, no de rabia, sino de la finalidad de todo aquello. Esto no era solo crueldad familiar.
Era traición enmascarada como legado, robo en un vestido de seda. Podía oír a Victoria caminar de un lado a otro. Ni siquiera amo a Ethan, dijo, más para sí misma. Pero así es como se ve el poder. Un matrimonio Winston, mamá. Podré entrar en cualquier sala de juntas en Boston y tener el control de la sala. Tú me enseñaste eso. Alíate con la ventaja, deja los sentimientos en la puerta. Exactamente, dijo Eleanor, su voz llena de orgullo. Aprendiste bien. Y Sofía, añadió Victoria con un tono seco, es solo el fondo, como el papel tapiz. La mantenemos cerca para que nadie nos acuse de ser desalmadas. Pero después de la boda, digo que dejemos el acto de cortesía. Estoy de acuerdo, dijo Eleanor suavemente. No más invitaciones, no más fiestas forzadas. Ella se desvanecerá y nosotras floreceremos. Sofía parpadeó para contener el escozor en sus ojos, no por sus palabras, sino por la brutal honestidad de todo. No era celos lo que sentía, era claridad. Su madre y su hermana no eran simplemente desconsideradas, eran arquitectas del engaño. Esto no se trataba solo del romance de Victoria, se trataba de reescribir la herencia, silenciar voces y borrar a cualquiera que no sirviera a la narrativa. Vio el medidor de grabación avanzar, 1 minuto, 2, 3, hasta que la conversación comenzó a derivar hacia menús de brunch y detalles de la luna de miel. Entonces, lentamente, retrocedió, volviendo sobre sus pasos hacia la puerta lateral. No la cerró de golpe, no lloró. Ni siquiera sintió el peso de la traición todavía. Eso vendría después. Por ahora, tenía una grabación, y pronto, tendrían una audiencia. El salón de baile brillaba con luz mientras la orquesta terminaba su suave interludio. Candelabros de cristal resplandecían sobre mesas vestidas con seda blanca y menús con bordes dorados. El personal de servicio se movía en una coreografía silenciosa, rellenando copas de champán y retirando platos de postre vacíos. El aire tenía esa peculiar quietud que precede a la reanudación de las formalidades. En la mesa principal, Ethan se puso de pie y levantó su copa con una amplia sonrisa. A su lado, su padre, Douglas Langston, un hombre con voz de político y la contención de un banquero, se dirigió a la multitud con facilidad. Por la familia, dijo Douglas, haciendo una pausa para dejar que el tintineo de las copas resonara en el silencio. Por la unión de dos legados. Por el futuro de Ethan y Victoria. Que su unión sea tan duradera como sus nombres. Siguieron aplausos, cálidos y practicados. Luego, el maestro de ceremonias volvió al micrófono, hojeando una pequeña pila de tarjetas. Antes de concluir la velada, tenemos un último brindis, un mensaje especial de la hermana de la novia, Sofía. Hubo un breve murmullo de sorpresa en la sala. La sonrisa de Victoria vaciló por primera vez esa noche. Eleanor, sentada a 2 asientos de distancia, se tensó ligeramente. Sofía se levantó con calma. Su vestido verde esmeralda, simple pero digno, captó un suave destello bajo las luces del salón de baile. No sostenía copa, ni notas. Caminando hacia el frente con pasos lentos y deliberados, se volvió para mirar a los invitados. Aprecio la oportunidad, comenzó, su voz clara y uniforme. Pero no voy a ofrecer un brindis esta noche. No estoy aquí para ofrecer bendiciones o sentimientos ensayados. Continuó, vine con algo más honesto, algo que se debía desde hace mucho tiempo. Victoria se enderezó en su asiento. ¿Qué está haciendo?, le susurró bruscamente a Eleanor. Sofía levantó una pequeña memoria USB negra entre sus dedos y se la entregó al técnico cerca del escenario. Me gustaría compartir un vídeo, dijo simplemente. Por favor, reprodúcelo. Las luces se atenuaron. La pantalla descendió detrás de la mesa principal. La sala pasó de una curiosidad educada a una tensión contenida. Sofía se giró y se colocó a un lado, con las manos cruzadas tranquilamente frente a ella. La primera escena parpadeó en la pantalla, Victoria, de pie en las sombras de un estacionamiento, su abrigo sobre el brazo, el teléfono brillando en la oscuridad. El mensaje que leyó se iluminó en silencio, ampliado en la pantalla: esta noche, una última vez, mi cama, no la de Ethan. Jadeos se esparcieron por la sala. Luego vino la grabación, granulada pero lo suficientemente clara, de Victoria y un hombre entrando en el asiento trasero de su coche,
con los brazos entrelazados, los labios unidos. Algunos invitados apartaron la mirada, otros se quedaron mirando, congelados. Ethan permaneció inmóvil, sus nudillos blancos contra el mantel. La escena cambió. Esta vez, se reprodujo audio. La voz de Eleanor resonó a través de los altavoces, precisa y escalofriante: ya he puesto la casa, la propiedad de Vineyard y las acciones a tu nombre. Richard no tiene ni idea. Victoria respondió con una risa amarga: después de la boda, todo es mío. Puedes retirarte, mamá. Yo me encargaré a partir de ahora. Desde las sombras de la multitud, Richard Harrison se levantó lentamente, con los ojos fijos en la pantalla. El salón de baile se había quedado completamente en silencio. Victoria se levantó de repente. Apáguenlo ahora, su voz se quebró de pánico. Eso es privado. Esto está manipulado. Esto es difamación. Pero el vídeo continuó. La risa de Eleanor se unió a la de Victoria, el sonido de la codicia disfrazado de orgullo maternal, un plan de traición expuesto para que todos lo vieran. Luego, antes de que la pantalla se desvaneciera, una última voz resonó en el salón a oscuras. Eso es suficiente, dijo una voz familiar, pero no venía de los altavoces. Todas las cabezas se giraron mientras Ryan Maddox, vestido con un traje oscuro, avanzaba desde la entrada lateral. Una presencia real, no una grabación. Se movió hacia el frente de la sala con una precisión tranquila. Los ojos de Victoria se abrieron de incredulidad, su tez perdió todo color. ¿Qué haces aquí? Ryan la ignoró. Se dirigió a los invitados, a Ethan, a la familia Langston, a todos los que miraban. Fui invitado a la fiesta de compromiso, dijo. No sabía que era parte de un juego. Dijo que era una última noche, nada más. Su voz se mantuvo firme. Pero quedó claro que yo era solo otra herramienta, un hombre utilizado para herir a otro. Tenía la sensación de que ella tergiversaría la historia, así que grabé nuestras conversaciones. Tengo todo, cada mensaje, cada plan. Victoria comenzó a negar con la cabeza furiosamente. Está mintiendo. Está obsesionado conmigo. Ryan la miró por primera vez esa noche. Victoria, te quise una vez, brevemente. Pero lo que le hiciste a tu hermana, a tu padre, a tu prometido. Se volvió hacia Ethan. Mereces la verdad, no una actuación. La pantalla se volvió negra. Las luces regresaron. El salón de baile permaneció en silencio. Y en ese silencio, la verdad finalmente se alzó más alta que las decoraciones, la riqueza o la reputación que todos habían luchado por mantener. Ethan Langston no se movió por un momento. Sus dedos se crisparon ligeramente a sus costados mientras el último eco de la voz de Ryan Maddox se desvanecía de los altavoces. A su alrededor, el salón de bodas permanecía quieto, como si los propios candelabros ornamentados contuvieran la respiración. Victoria había dejado de llorar, aunque su rostro estaba manchado con rímel ennegrecido y su cuerpo encorvado como si intentara esconderse de un mundo que de repente le había dado la espalda. Eleanor estaba sentada a su lado, con los labios apretados en una línea exangüe, los ojos recorriendo la habitación como un animal acorralado. Y entonces Ethan se levantó. No miró a Victoria. No miró a la multitud. En cambio, extendió lentamente la mano izquierda y se quitó la alianza de platino que se había puesto en el dedo hacía menos de 2 horas. Sosteniéndola entre el pulgar y el índice, la miró fijamente por un largo momento. Amé a una mentira en un vestido blanco, dijo en voz baja. Su voz no se alzó, pero resonó en todo el salón como una campana final. Dejó el anillo suavemente sobre la mesa cubierta de lino y se volvió hacia sus padres. Douglas Langston y su esposa Elizabeth habían permanecido serenos durante todo el escandaloso desarrollo, pero ahora el acero en la mandíbula de Douglas se había endurecido. Se puso de pie junto a su hijo, alto y sombrío, y dirigió su mirada hacia Eleanor Harrison. Este matrimonio, dijo, no era solo una unión personal. Era una alineación de negocios, una que considerábamos sagrada. Pero el engaño no es un valor con el que hacemos negocios. Eleanor abrió la boca para protestar, pero Douglas la interrumpió con una mirada aguda. A partir de este momento, el grupo Langston se retira de todas las asociaciones pendientes y propuestas con Harrison Holdings, con efecto inmediato. Cualquier negociación pendiente queda anulada.
Las palabras golpearon más fuerte que cualquier cosa que Sofía hubiera dicho o mostrado. Jadeos brotaron de los labios de varios invitados que trabajaban en finanzas o en los círculos sociales. Sabían lo que esto significaba. El nombre Harrison sufriría una caída, no solo social, sino financieramente, y rápido. Victoria se desplomó en su silla, con las manos cubriéndose la cara. Ethan, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó de la mesa. Su madre lo siguió en silencio, con la mano en su hombro. Y entonces Eleanor se quebró. «Esto es tu culpa», gritó, levantándose tan rápido que su silla se volcó detrás de ella. «Tú», señaló con un dedo tembloroso y bien cuidado a Sofía. «Tú orquestaste este circo. Arruinaste la boda de mi hija. Destruiste todo lo que construimos». Pero la multitud ya no escuchaba. Los invitados habían comenzado a levantarse de sus asientos, recogiendo sus bolsos, sus abrigos, su dignidad. Las conversaciones murmuraban como el viento entre los árboles, suaves, arremolinadas, pero moviéndose inequívocamente en una dirección. «Se merece algo mejor», susurró una mujer al pasar junto a Sofía. «No tenía idea de que Victoria fuera así», murmuró un hombre a su esposa. No es de extrañar que Sofía nunca fuera a las fiestas. Nadie miraba a Eleanor. «Siéntense», ladró a nadie. «Esto no ha terminado». Su voz se quebró de nuevo, ronca y estridente. «¿Saben quiénes somos? Somos los Harrison». Nadie respondió. La orquesta había dejado de tocar hacía mucho tiempo. El único sonido era el susurro de los vestidos, el raspado de las sillas, los lentos y resonantes pasos de los invitados que ya habían visto suficiente. Sofía permaneció quieta, con las manos tranquilamente a los costados, sus ojos enfocados en nada en particular. El silencio se sentía más pesado ahora, no por vergüenza, sino por finalidad. No se sentía victoriosa, se sentía liberada. Desde el extremo de la sala, cerca de la ahora oscura pantalla de vídeo, Richard Harrison permanecía sentado. No había dicho una palabra desde que se reprodujo el vídeo. Su corbata estaba aflojada, sus ojos desenfocados. Pero mientras los invitados vaciaban el salón y el nombre Harrison se derrumbaba bajo el peso de sus secretos, finalmente se volvió para mirar a Sofía. Sus ojos se encontraron. No habló, no ofreció consuelo, disculpa o ira. Solo una larga e indescifrable mirada de un padre que acababa de darse cuenta de que había construido el legado de su familia sobre arena. Y Sofía, aunque tampoco dijo nada, supo una cosa claramente ahora: la caída había comenzado. El salón de baile se había vaciado, dejando solo el leve aroma de rosas blancas y cera de velas especiadas flotando en el aire. Los camareros se movían silenciosamente entre las ruinas de lo que una vez fue una boda perfecta, retirando copas de champán a medio terminar y porciones de pastel intactas. A lo lejos, la voz de Eleanor había caído en el silencio hacía mucho tiempo, ya fuera por agotamiento o incredulidad. Victoria no estaba a la vista. Sofía permanecía cerca del escenario, su vestido verde ahora ligeramente arrugado, su rostro todavía sereno, aunque su alma temblaba con todo lo que acababa de desmoronarse. No había notado a la mujer del abrigo color burdeos oscuro hasta que la voz la llamó por su nombre, suave pero firme. Sofía Harrison. Sofía se volvió, sorprendida de ver una figura que no había visto en casi 2 años. Diana Renner estaba de pie, alta, serena, su corte bob gris plateado pulcramente peinado y sus guantes negros todavía en una mano, como si acabara de llegar de una subasta de arte. No llevaba la sonrisa incómoda de una invitada social, sino la mirada directa y evaluadora de alguien que había visto algo que no esperaba. «Diana», dijo Sofía, apenas disimulando su sorpresa. «No sabía que estabas aquí». «No estaba invitada», respondió Diana con una sonrisa irónica. «Pero alguien cercano a mí sí lo estaba». Las noticias viajan rápido en los círculos del arte, especialmente cuando el caos se viste de seda y escándalo. Sofía no estaba segura de qué decir. La última vez que habían hablado, Diana le había dado un rechazo con su gracia característica. «Tus habilidades técnicas son agudas», le había dicho en ese momento, «pero no siento el alma en tu trabajo. Necesito crudeza, algo que se atreva a doler». Le había dolido, aunque Sofía había asentido respetuosamente y le había dado las gracias. Ahora, Diana miró alrededor del desordenado salón de baile. «Vi el vídeo», dijo sin preámbulos.
Estuve en la parte de atrás, vi todo. Sofía bajó la mirada. Eso no se suponía que fuera arte. La voz de Diana era tranquila, pero tenía el tipo de certeza que hacía que la gente dejara de caminar. Lo fue, lo quisieras o no. Fue arte. Crudo, doloroso, brillante. El tipo de verdad que no se puede curar. No solo expusiste sus mentiras, te expusiste a ti misma. Tu dolor, tu fuerza. Eso requiere más que talento, requiere convicción. Sofía parpadeó, momentáneamente sin palabras. Hace 2 años, dijo finalmente, me dijiste que mi trabajo era demasiado pulido, demasiado distante. Lo hice, dijo Diana simplemente. Y tenía razón. Luego hubo un compás de silencio entre ellas. ¿Y ahora?, preguntó Sofía, no de manera confrontacional, solo abierta. Diana dio un paso adelante. Ahora estoy mirando a una mujer que ya no se esconde detrás de la composición y la técnica. Vi la verdad en esa pantalla, y quiero mostrarla al mundo, si estás dispuesta. Sofía inclinó la cabeza, sin saber si estaba imaginando esta oferta. Quiero curar una exposición individual, continuó Diana, su voz cálida pero firme. La primera tuya. Una colección completa. La llamaremos, Detrás del telón, retratos de la verdad. No solo la boda, todo. La ausencia en tu infancia, la invisibilidad en tu familia, la recuperación de tu voz. Sofía sintió que se le cortaba la respiración. De todas las cosas para las que se había preparado después de esa noche, la reacción violenta, la culpa, la vergüenza, esta no estaba entre ellas. Una puerta se había abierto en medio de las cenizas. «¿Hablas en serio?», dijo en voz baja. Diana la miró a los ojos. «No pierdo el tiempo persiguiendo casualidades. Lo que mostraste hoy no fue un momento, fue una culminación. Y merece un escenario». Por un momento, Sofía no respondió. Sus ojos se desviaron hacia el extremo de la sala, donde su padre todavía estaba sentado solo, con la cabeza inclinada. La sala ya no la contenía, ni como un lugar de rechazo ni como un recuerdo de dolor. Ahora era simplemente un espacio por el que había pasado en su camino hacia algo más. Se volvió hacia Diana. «¿Cuándo empezamos?», preguntó. Diana sonrió. «Ya lo hemos hecho». La luz de la mañana de Brooklyn tenía un tipo diferente de claridad que la fría grandeza de Boston. Aquí, el sol se filtraba por las ventanas del modesto nuevo estudio de Sofía, calentando las paredes de ladrillo visto y proyectando suaves patrones sobre el suelo de madera pulida. Había firmado el contrato de arrendamiento solo una semana después de regresar de la boda, movida por la urgencia de empezar de nuevo, no solo en geografía sino en espíritu. El espacio era pequeño, pero era suyo. Un rincón estaba preparado con fondos e iluminación, sus cámaras dispuestas con cuidado metódico. Una cafetera de segunda mano silbaba en la esquina, llenando la habitación con el aroma terroso que siempre había asociado con la concentración silenciosa. En la pared opuesta a la entrada, colgó 3 fotografías, retratos tomados en los momentos en que nadie pensaba que estaba mirando. Una mostraba a un niño con las mejillas manchadas de barro riendo en un parque del Bronx, otra a una anciana en un banco con las manos juntas en oración, y la última, aún sin terminar, era un primer plano de su propio reflejo, sombreado por la luz del sol que atravesaba su ventana. No era perfecto, pero era real. Al principio, el teléfono apenas sonaba. Las visitas sin cita eran raras. Aquellos que preguntaban a menudo hacían una pausa incómoda, con los ojos parpadeando con reconocimiento, como si trataran de ubicarla. Algunos susurraban. Un cliente, después de una reserva inicial, canceló con un mensaje vago: «¿Ha surgido algo?». No necesitó preguntar. Sabía que la historia se había extendido más de lo que imaginaba. No el arte, al menos no todavía, sino el escándalo. El titular viral: mujer expone a hermana infiel en su boda frente a 200 invitados. Los blogs de noticias se habían aferrado a ello, las plataformas de redes sociales se inundaron de opiniones. Algunos aplaudían su valentía, otros la llamaban vengativa. Incluso hubo un episodio de podcast titulado Secretos de familia y pantallas públicas, el incidente de Sofía Harrison. Era surrealista y no siempre halagador, pero había hecho las paces con eso. Diana llamaba semanalmente, animándola a centrarse en la próxima exposición.
Deja que el ruido se asiente, decía. Siempre lo hace. Y entonces tu trabajo hablará. Y así fue. La primera oportunidad llegó cuando un editor de Art Perspective Quarterly se puso en contacto para una entrevista, no sobre la boda, sino sobre su serie de fotos titulada Invisibles. Sofía dudó, preguntándose si era solo otro ángulo para sensacionalizar su historia. Pero el editor la sorprendió. Lo que me interesa, dijo, es la empatía en tu lente. No es solo lo que muestras, es lo que revelas al no apartar la mirada. Poco después de que se publicara el artículo, comenzó un cambio silencioso. Un músico de jazz retirado llamó para pedir un retrato. Luego, una madre de 3 hijos de Queens reservó una sesión para la primera fotografía de su familia en 10 años. Un pequeño pero respetado blog de arte incluyó a Sofía como una de las artistas a seguir en 2026, destacando su honestidad documental sin la frialdad de la objetividad. Su agenda comenzó a llenarse, no rápidamente, sino de manera constante. Y lo que es más importante, las personas que venían querían ser vistas por ella, no solo fotografiadas. Venían porque habían oído que Sofía no eliminaba las arrugas ni escenificaba la perfección. Capturaba momentos, verdades, del tipo que permanecen mucho después de que el obturador hace clic. Una noche, mientras revisaba los archivos sin procesar de una sesión, su teléfono vibró con un mensaje de Diana. Especificaciones finales de la galería aprobadas. Fecha de inauguración fijada. ¿Lista para mostrárselas? Sofía sonrió. Volvió a mirar la foto de sí misma en la pared, mitad en sombra, mitad iluminada. Luego volvió a su trabajo, con los dedos firmes sobre el teclado. Ya no se escondía. El nuevo capítulo no había llegado con un desfile o una disculpa. Se había deslizado, silencioso y seguro, como la luz a través de una ventana abierta. Y se sentía como en casa. En los días posteriores a la boda, el nombre Harrison se convirtió en una especie de historia con moraleja en los círculos más altos de la sociedad de Boston. Lo que una vez fue admiración susurrada se convirtió rápidamente en una fuerte desaprobación. Y Eleanor Harrison, una vez la reina de los almuerzos de música de cámara y las galas benéficas de arte, se encontró sin una sola invitación. Comenzó con un frío silencio. Las llamadas a las que se había acostumbrado, actualizaciones semanales de los organizadores de eventos, confirmaciones casuales de brunch simplemente cesaron. Luego vinieron las eliminaciones directas. Su nombre fue discretamente borrado de la Junta de la Sociedad del Patrimonio de la Mujer. Una carta educada pero firme llegó expresando que, a la luz de los recientes asuntos familiares, la Junta había votado unánimemente por su renuncia. El Boston Evening Register publicó un artículo discreto pero condenatorio sobre la implosión de una dinastía de la alta sociedad que alguna vez fue admirada. Su amiga de toda la vida y confidente social, Helena Montgomery, se negó a devolver cualquiera de sus mensajes. Incluso su peluquero canceló sus citas fijas de los jueves. Siempre les había enseñado a sus hijas que las apariencias lo eran todo, pero ningún vestido a medida o acento pulido podía protegerla ahora. El vídeo estaba en todas partes, no solo la traición, sino la crueldad gozosa captada en la voz de Eleanor, hablando de Sofía como si fuera una mancha en un lino fino. No era solo un escándalo, era una prueba de carácter, y la sociedad se apresuró a darle la espalda. Mientras tanto, Richard Harrison se enfrentó al tipo de golpe que hiere más que el ego, resquebrajó los cimientos. 3 importantes contratos de desarrollo inmobiliario fueron repentinamente retirados. Uno, de un inversor de Connecticut de toda la vida, citó incertidumbre en los valores de liderazgo. Otro, una firma de resorts en Cape Cod, se retiró durante las negociaciones finales, declarando la necesidad de proteger su marca. Intentó controlar las consecuencias, pero los susurros seguían a cada reunión. ¿No es él el padre? ¿No era esa su hija? Lo que lo empeoró fue el silencio de su propio hogar. Eleanor apenas hablaba, perdida en su propia tormenta de vergüenza e incredulidad. ¿Y Victoria? Victoria había desaparecido por completo de la casa. Cuando finalmente lo llamó, su voz era hueca. Necesito ayuda, dijo, y él apenas la reconoció. Victoria siempre había sido la dorada, el orgullo del apellido, el rostro hermoso de su ambición. Pero su caída fue más abrupta de lo que cualquiera de sus padres anticipó. Ethan no solo había terminado el compromiso públicamente, sino que se negó a responder a más llamadas.
Su madre, Elizabeth Langston, emitió un comunicado de prensa rápido y mordaz, aclarando que la familia Langston no tenía afiliaciones actuales ni futuras con los Harrison. La firma de joyería que patrocinó la última campaña de Victoria la despidió de la noche a la mañana. Las agencias de modelos la ignoraron. Su agente se negó a devolverle las llamadas. Todavía tenía su apartamento, todavía tenía su guardarropa, todavía tenía sus tacones altos. Hasta que revisó su cuenta de ahorros privada, la que había creado con Ryan, la que se suponía que tenía suficiente para empezar de nuevo en caso de que las cosas con Ethan salieran mal. El saldo era 0. Parpadeó incrédula e intentó iniciar sesión de nuevo. Aún 0. Cuando llamó al número de Ryan, fue directamente al buzón de voz. El último mensaje que recibió de él, solo unas semanas antes, había dicho: «Relájate, hermosa. Después de la boda, estaremos listos». Ahora, sus redes sociales habían desaparecido, su apartamento estaba vacío. Ningún amigo en común había sabido de él. En un momento tranquilo y estéril dentro de su apartamento vacío, se sentó en el suelo, con los zapatos todavía puestos, y miró el teléfono en su mano. Su rímel se había corrido hacía mucho, su respiración era superficial, sus pensamientos se dirigían hacia algo que nunca se había atrevido a imaginar, la habían utilizado. Ella había utilizado a todos, a su prometido, a su familia, incluso a Sofía. Pero al final, la única persona que pensó que podía controlar resultó estar utilizándola a ella. No lloró, no al principio. Pero a medida que pasaban las horas y sus mensajes a Ryan permanecían sin leer, el shock se convirtió en algo más oscuro. Su imperio, construido sobre manipulación y belleza, se había desmoronado en un solo fin de semana. Y no quedaba nadie para ayudarla a recoger los pedazos. De vuelta en Boston, Eleanor estaba de pie junto a la ventana de su cocina, revolviendo una taza de té que no bebería. Su reflejo en el cristal parecía más viejo, más pequeño de alguna manera. Una vez había reinado en subastas benéficas y fiestas de té, pero ahora, el silencio en la habitación era más pesado que cualquier derrota social. No tenía ninguna inauguración de galería a la que asistir, ningún almuerzo de prensa que organizar, ninguna hija de la que presumir. Todo lo que tenía era una historia que se repetía una y otra vez en las mentes de cada persona que una vez la había admirado, una historia que no podía reescribir y una verdad que no podía silenciar. El nombre Harrison no solo había caído, había implosionado. Sofía no destruyó una boda, reveló una verdad que había estado oculta detrás de vestidos de diseñador, fotos familiares y discursos vacíos durante décadas. Lo que acabas de presenciar no fue venganza, fue liberación. Y no solo la suya. Porque tal vez alguien que está viendo esto ha comido el mismo pan seco. Tal vez te han hecho a un lado, te han dicho que sonrías y te quedes callado. Tal vez te has preguntado si vale la pena alzar la voz. Lo vale. El silencio que siguió a su vídeo no fue solo shock, fue el sonido de la verdad resonando en una habitación que nunca lo esperó. Y por eso esta historia importa. Si te quedaste hasta el final, quiero preguntarte, ¿qué habrías hecho en el lugar de Sofía? ¿Te habrías ido en silencio o te habrías levantado y encendido la pantalla? Deja tus pensamientos en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Y si crees que historias como esta deberían seguir contándose reales, crudas, sin filtros, presiona ese botón de suscribir. Porque la próxima semana nos sumergiremos en otra familia, otro secreto y otra mujer que se negó a permanecer en silencio. Esto no es solo contar historias, es vindicación. Y querrás ver lo que viene después. La lluvia caía a cántaros esa tarde, lavando las calles de Brooklyn con un ritmo frío y constante. Dentro del estudio, Sofía estaba de pie junto al fregadero, enjuagando bandejas de revelado mientras un suave jazz sonaba en la radio. El estudio olía a productos químicos, café y tranquilidad. Era un ritmo al que se había acostumbrado, días que transcurrían sin drama, sin que nadie exigiera más de lo que estaba dispuesta a dar. Acababa de regresar de colgar 3 grabados enmarcados en el escaparate de la galería cuando llamaron a la puerta. Un golpe suave, luego otro, y luego una pausa, como si la persona al otro lado estuviera reconsiderando. Sofía se secó las manos y caminó hacia la puerta, sin saber si era un mensajero o quizás un estudiante de la clase comunitaria que había comenzado a impartir los sábados. Pero cuando la abrió, el aire cambió. Victoria estaba allí, empapada.
Su cabello se pegaba a su cara y el abrigo de diseñador que llevaba parecía chorrear, colgando de su cuerpo como un peso que ya no podía soportar. No habló al principio, simplemente se quedó con las manos a los costados, las gotas de lluvia cayendo por sus mejillas, algunas indistinguibles de las lágrimas. Sofía no se movió. Sostuvo la puerta, pero no la abrió más. Vine, dijo Victoria, su voz ronca por el llanto o el frío. No sabía a dónde más ir. El tráfico de Brooklyn pasaba detrás de ella, indiferente. Dentro, la calidez del estudio esperaba, pero Sofía no hizo ningún gesto. ¿Por qué ahora?, preguntó Sofía, con voz firme. El labio de Victoria tembló. Miró hacia la acera mojada como si buscara palabras en las grietas del cemento. Luego encontró los ojos de Sofía. Porque no me queda nada por lo que mentir. La frase quedó suspendida en el aire, frágil y final. Sofía estudió el rostro de su hermana. El maquillaje era mínimo, corrido. Los ojos no suplicaban como solían hacerlo cuando quería algo. Estaban cansados, desnudos. No pido nada, añadió Victoria rápidamente. Solo necesito trabajar. Necesito algo real. Puedo limpiar, puedo hacer recados. Ni siquiera tienes que mirarme. Sofía se apartó de la puerta lo suficiente como para dejar existir la posibilidad de entrar. Limpias. No hablas. Empiezas desde cero. Victoria asintió, como si hubiera ensayado el momento 1000 veces. Entiendo. Sofía se dio la vuelta y volvió a entrar, dejando la puerta entreabierta. Victoria la siguió, quitándose el abrigo cerca de la puerta. Sus zapatos dejaron manchas de agua en el suelo. Miró alrededor del estudio, sus ojos pasando por las impresiones, las luces, el orden que Sofía había creado. No tocó nada. Sofía le entregó una fregona. Empieza por ahí. Victoria la tomó sin rechistar y comenzó en el rincón más alejado. No preguntó por el pago. No pidió una toalla. Se movió en silencio, con la cabeza gacha, el agua acumulándose cerca de sus pies mientras trabajaba. Sofía regresó a su escritorio, tomó su tableta de edición y reanudó la revisión de imágenes. Afuera, la lluvia se suavizó hasta convertirse en una llovizna, pero el aire en el estudio permaneció quieto y denso con algo no dicho. El perdón no había llegado. No todavía, quizás nunca. Pero las consecuencias sí. Y con ellas, la primera y débil sombra del cambio. La galería bullía con una suave conversación, el tintineo de las copas de champán y los lentos pasos de los clientes que se movían de fotografía en fotografía. Retratos de la verdad había atraído a una multitud más grande de lo que nadie esperaba. Críticos de arte se mezclaban con coleccionistas, curiosos locales con curadores experimentados. Sofía estaba de pie cerca de la pared del fondo, justo fuera del foco central, observando en lugar de regodearse. Cada pieza había sido cuidadosamente elegida, rostros surcados por el tiempo, manos unidas en el dolor, sonrisas rotas en plena recuperación. Sin iluminación falsa, sin ángulos perfectos. Solo gente tal como era. Su pieza favorita, colgada cerca de la salida, se titulaba Luz no invitada, un retrato de un anciano sentado solo junto a una ventana. Ya había sido marcada como vendida. Diana Renner se le acercó con un silencioso asentimiento. Has empezado algo, Sofía. Algo honesto, crudo, necesario. Sofía asintió, no por orgullo, sino por reconocimiento. Había pasado la mayor parte de su vida tratando de ser vista. Ahora, la gente no solo la veía a ella, veía a través de su lente. Cerca del centro de la galería, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. ¿Sofía? Se volvió. Ethan Langston estaba a unos metros de distancia, sosteniendo una copa de vino que no había tocado. Su traje era más simple que el que había usado en lo que debería haber sido el día de su boda, pero su postura seguía siendo erguida, cortés. No te esperaba, dijo ella. Lo sé, ofreció él una pequeña sonrisa. Pero necesitaba decir algo. Me salvaste sin saberlo. Ella no respondió, pero la mirada en sus ojos se suavizó. No creo que alguna vez amara de verdad a Victoria, continuó. Creo que amaba la idea de ella, de con quién se suponía que debía estar.
Hizo una pausa. Ver tu vídeo, ver la verdad. Fue como ser sacado de un sueño. Y desperté siendo un hombre más libre. Ella asintió levemente. No había necesidad de más. Él no se demoró. Tu trabajo es poderoso, Sofía. Espero que nunca te detengas. Y con eso, siguió adelante, desapareciendo entre la multitud. Más tarde, mientras la noche decaía y los últimos invitados se filtraban, Sofía se acercó a la entrada de cristal para respirar. La ciudad brillaba más allá, calles mojadas que reflejaban las luces de la galería, taxis que pasaban, risas ahogadas del bar de enfrente. Fue entonces cuando la vio. Eleanor estaba de pie bajo el toldo de la acera de enfrente. Sin paraguas, sin séquito. Su postura seguía siendo orgullosa, la barbilla ligeramente levantada, pero su expresión era indescifrable. No saludó, no se acercó. Solo observaba. Permanecieron así durante un largo minuto, dos mujeres conectadas por la sangre, divididas por todo lo demás. La madre que nunca elogió y la hija que ya no esperaba. Sofía no la llamó. Simplemente metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó la cámara que siempre llevaba consigo. Con manos expertas, ajustó el enfoque, capturando la imagen de Eleanor desde detrás del cristal y la lluvia, enmarcada por el silencio y la distancia que ambas habían elegido. Más tarde, cuando subió la imagen, no le puso título al principio, solo una marca de tiempo. Pero antes de imprimirla, añadió una pequeña leyenda en la esquina inferior: a veces, el silencio dice lo suficiente. Y así, la chica que una vez se sentó sola en las cenas familiares, a la que le dieron un trozo de pan seco en la boda de su hermana, no solo sobrevivió a la vergüenza, la convirtió en arte, en verdad, en liberación. Sofía no necesitó gritar, ni luchar, ni suplicar amor. Simplemente le mostró al mundo lo que era real. Y eso fue suficiente. Si llegaste a este punto, entonces quizás, como Sofía, crees que el silencio puede ser poderoso, que la verdad no necesita permiso y que, a veces, las traiciones más profundas pueden convertirse en los espejos más claros.